Dicen que ganó más de 60 duelos sin perder una sola vez. Dicen que mató con un remo, que desapareció en las montañas para encontrar el vacío, que fue más filósofo que asesino, y que cuando llegó la hora, se vistió con su armadura, se sentó en la cueva y esperó la muerte. Esta no es una leyenda, esta es la historia real de Miyamoto Musashi. En el Japón feudal del siglo XVII, donde la vida se decidía por el filo de una katana y el honor valía más que la muerte, surgió una figura que desafió el código establecido. Un guerrero sin amo, un vagabundo de la espada, un filósofo del combate. Su nombre era Miyamoto Musashi. Recordado como el samurái invencible, Musashi luchó más de 60 duelos sin conocer la derrota. Pero su historia es mucho más que una sucesión de victorias. Es el relato de un hombre que abrazó el conflicto como vía de perfección, que rechazó el poder, el prestigio y el confort para encontrar la verdad en la soledad, la naturaleza y el combate. Este documental narra su vida con profundidad, desde su infancia marcada por la violencia hasta su retiro espiritual, pasando por sus batallas más emblemáticas, su filosofía escrita en El Libro de los 5 Anillos y su legado en la cultura japonesa. Miyamoto Musashi nació en el año 1584, en la provincia de Harima, en el seno de una familia samurái marcada tanto por el linaje como por la inestabilidad. Japón atravesaba uno de los períodos más violentos de su historia, el Sengoku Jidai, o período de los estados en guerra, una era de constantes conflictos entre clanes, traiciones y batallas que forjaron una generación de guerreros sin igual. Su nombre de nacimiento fue Shinmen Takeso. Su padre, Shinmen Munisai, era un experto en el manejo de la espada y el jite, una especie de porra de hierro utilizada por la policía samurái. Se dice que Munisai fue un guerrero formidable, pero también un hombre duro, exigente y probablemente abusivo. En algunos relatos se sugiere que Takeso fue criado por un tío o por monjes después de haber sido abandonado por su padre, aunque estos detalles varían según la fuente. Desde muy joven, Takeso demostró una naturaleza salvaje, indomable. Era alto, fuerte y agresivo para su edad. A diferencia de otros niños samurái que aprendían cortesía, caligrafía y poesía junto con el arte de la espada, él parecía interesado únicamente en la lucha. Su adolescencia estuvo marcada por la marginalidad, la soledad y el fuego interior de quien busca un propósito entre la violencia. A los 13 años, ocurrió el evento que marcaría su destino. En su aldea llegó Arima Kihei, un samurái de la escuela Shinto-ryu, que ofrecía desafíos públicos como parte de su enseñanza. Takeso se presentó al duelo sin permiso de sus mayores. Blandiendo una espada de madera tallada por él mismo, atacó con una ferocidad que sorprendió a todos. En un golpe brutal, mató a Kihei. No fue una victoria elegante ni medida, fue una explosión de violencia primaria, pero fue efectiva. Había nacido un duelista. Durante años, recorrió a pie el Japón fracturado del período Azuchi-Momoyama. Las tierras estaban plagadas de castillos, campos de batalla abandonados, templos destruidos, campesinos desplazados y bandidos disfrazados de samuráis. Musashi, todavía conocido como Takeso, se ganó la vida como podía, aceptando desafíos, entrenando en silencio, durmiendo bajo árboles o entre ruinas. Se dice que pasó temporadas en monasterios, aunque no para volverse monje, sino para estudiar los textos clásicos del Zen y las estrategias de Sun Tzu. Con el paso del tiempo, su estilo de combate comenzó a transformarse. No seguía una escuela formal, sino que absorbía conocimientos de cada duelo, cada encuentro. Rechazó entrar al servicio de un señor, lo que lo convirtió oficialmente en un ronin. Esta elección, en un Japón donde la lealtad al clan era la base del orden social, lo hizo marginal, casi un paria. Pero también le dio una libertad radical.
No estaba atado a las intrigas de palacio ni a la obediencia ciega. Era dueño de su destino. En sus andanzas, desafió a algunas de las más célebres escuelas de Kenjutsu del país. Una a una, fue derrotando a sus campeones. Nunca mataba sin necesidad. Prefería vencer con una espada de madera, un boken, para demostrar dominio sin derramar sangre. Su fama creció tanto que algunos señores comenzaron a enviar emisarios para reclutarlo. Musashi siempre los rechazaba. No quería servir, quería entender. Fue en este período que formalizó su propio estilo, el Niten Ichi Ryu, o la escuela de los dos cielos como uno. Esta técnica consistía en usar simultáneamente una katana y un wakizashi, combinando ataque y defensa, largo y corto alcance. Desafiaba la tradición, que consideraba a la katana como un arma noble que debía manejarse con las dos manos. Musashi, al contrario, la convertía en parte de una danza fluida, letal y versátil. Decía que quien dominara ambas manos, dominaba cualquier situación. Más que un sistema técnico, el estilo de Musashi era una filosofía. Él mismo decía que la estrategia no era diferente del arte, ni del comercio, ni de la política. Todo era flujo, lectura del oponente, armonía con el entorno. Su espada no cortaba solo carne, sino confusión. Durante esta etapa, también comenzó a firmar como Miyamoto Musashi. El nombre unía su origen con un nuevo símbolo de identidad. Había dejado de ser Takeso el huérfano. Ahora era Musashi, el guerrero errante que caminaba solo bajo los cielos divididos de Japón. A medida que su fama se extendía por el país, Musashi atrajo la atención no solo de espadachines rivales, sino de escuelas enteras que veían en él una amenaza a su prestigio. Fue en este contexto que ocurrió uno de los episodios más impactantes de su vida: el enfrentamiento con la poderosa escuela Yoshioka de Kioto. La escuela Yoshioka era reconocida por su linaje marcial y su influencia política. Musashi desafió a su primer representante, Yoshioka Seijuro, en un duelo que tuvo lugar cerca del templo Rendaiji. Musashi llegó tarde intencionadamente, una táctica que desconcertaba y enfurecía a sus oponentes. Seijuro fue derrotado de un solo golpe que le fracturó el brazo. Semanas después, el hermano menor de Seijuro, Denshichiro, desafió a Musashi para restaurar el honor de la escuela. Esta vez, el duelo fue aún más violento. Musashi mató a Denshichiro en combate singular. La escuela Yoshioka, humillada y desesperada, preparó una emboscada con más de una docena de guerreros armados para matar a Musashi en su tercer enfrentamiento, en el campo de Ichijoji. Musashi, anticipando la trampa, llegó antes del amanecer. Con su bastón tallado de un remo, atacó con una furia quirúrgica y logró aniquilar a varios adversarios antes de desaparecer entre los árboles. La emboscada fracasó. La escuela Yoshioka, símbolo de tradición, se disolvió tras esa humillación. Musashi no solo venció, destruyó su legado marcial. Sin embargo, su duelo más legendario estaba aún por llegar. En 1612, Musashi aceptó enfrentar a Sasaki Kojiro, un duelista carismático y elegante, famoso por su técnica Tsubame Gaeshi, inspirada en el vuelo de una golondrina. Kojiro era todo lo opuesto a Musashi: pulcro, refinado, espectacular. El combate fue pactado en la isla de Ganryu, frente a las costas de Kokura. Musashi llegó tarde, como era su costumbre, y descendió de la barca empuñando un remo tallado como boken. Iba desaliñado, descalzo, sereno. Kojiro, furioso por la falta de respeto, desenvainó su larga espada, casi una nodachi, e intentó un ataque veloz. Musashi lo anticipó y lo derribó con un único golpe a la cabeza. El duelo fue breve, pero su impacto fue enorme. Musashi se retiró de inmediato, sin celebrar, sin humillar. Había vencido no solo al cuerpo de su oponente, sino a su ego. Para Musashi, el duelo era un acto de revelación, no de espectáculo. Desde ese momento,
comenzó a abandonar gradualmente los enfrentamientos públicos. El guerrero estaba dando paso al filósofo, pero las huellas de su acero aún resonaban en cada escuela que había desafiado, en cada vida que había tocado y en cada idea que había cortado con su espada invisible, la estrategia. Después de años de duelo, sudor y muerte, Musashi comenzó a apartarse del camino del guerrero. La espada que le había dado nombre se volvió menos importante que el silencio que la envolvía. En lugar de buscar nuevos rivales, se dedicó a cultivar la mente, el espíritu y el arte. Había comprendido que la victoria definitiva no se encontraba en el cuerpo del enemigo, sino en el dominio de uno mismo. Se refugió durante largos períodos en templos zen, donde practicaba la meditación, el estudio del sutra y la pintura en tinta. Musashi descubrió que el movimiento de una katana y el trazo de un pincel eran, en esencia, la misma cosa, extensión del alma a través de la técnica. Su estilo de pintura era austero, a menudo compuesto por un solo trazo fluido. Representaba halcones, tigres, bambúes azotados por el viento, pero en cada obra se escondía una enseñanza. La fuerza no es rigidez, sino flexibilidad, adaptación, control del momento presente. También compuso poemas cortos, de estilo zen, donde exploraba la fugacidad del tiempo, la vacuidad del ego y la armonía con la naturaleza. Para Musashi, el guerrero y el sabio eran una misma figura. Ambos combatían la ilusión. En sus últimos años fue acogido por el clan Hosokawa, en la provincia de Higo. Aunque su fama lo precedía, no buscó honores ni rangos. Aceptó enseñar a los jóvenes samuráis del dominio, pero más como guía espiritual que como instructor marcial. Prefería la conversación al combate. Algunos lo veían como un ermitaño, otros como un iluminado. Fue allí donde comenzó a escribir su obra más influyente, el Go-Rin no Sho, o el Libro de los 5 Anillos. El texto, dividido en 5 volúmenes, tierra, agua, fuego, viento y vacío, no es un simple manual de Kenjutsu. Es un tratado sobre la estrategia como forma de vida, sobre cómo moverse, cómo mirar, cómo responder al caos con claridad. En el Libro de la Tierra establece los fundamentos, estructura, práctica, arraigo. En el de agua enseña la fluidez, adaptación, reflejo, flexibilidad. El de fuego es confrontación directa, el ritmo, la ofensiva, el uso de la oportunidad. En el de viento, analiza otras escuelas, sus errores, sus cegueras. Pero el capítulo más importante es el último, el vacío. Allí, Musashi revela su visión final. El vacío no es la nada, sino la ausencia de ilusión. Es actuar sin ego, sin anticipación, sin temor. Es vivir con la espada desenvainada solo en el alma. En sus palabras, la verdadera vía del guerrero no tiene forma ni color. Está en el vacío, allí no hay enemigo. Musashi murió en 1645, tras retirarse en soledad a una cueva conocida como Reigando, donde finalizó sus escritos. Murió sentado, vestido con su armadura, como dictaban los ideales del Bushido. Su figura trascendió la historia. Hoy es símbolo de disciplina, autonomía, libertad interior y perfección del arte. Ha inspirado novelas, mangas, películas y hasta estrategias de negocio. Pero su verdadera herencia está en el vacío del que hablaba, ese estado mental libre de distracciones, donde solo existe la acción pura. Musashi no enseñó a matar, enseñó a vivir con intensidad, sin miedo, sin apego, a cortar no al enemigo, sino al yo falso. En un mundo donde los grandes se rodeaban de lujo y reconocimiento, Musashi eligió el polvo de los caminos, el acero frío y la tinta negra. Su vida es una lección de humildad feroz, de sabiduría silenciosa, de libertad interior. Miyamoto Musashi no fue solo el mejor espadachín de Japón, fue un buscador incansable de verdad, y su historia, como su espada, sigue cortando el tiempo,